Buenos días, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en el programa Mujer de Hoy. Le damos gracias al Señor por este día y hoy me acompaña hermana Astrid Guajargo en el programa y estaremos hablando de lo que significa el nuevo nacimiento, de los procesos que lleva el nuevo nacimiento. Y queremos orar esta mañana, invitarle a que usted ahí nos acompañe donde está usted para poder elevar palabras de oración a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le bendiga, hermana Astrid. Gracias, hermana Araceli. Bienvenida al programa. Gracias, es un privilegio que el Señor lo tome en cuenta a uno para predicar su palabra. Amén, amén. ¿Y podríamos orar? Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu trono una vez más, dándote las gracias por poder abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y queremos, Padre, que tú bendigas a toda la audiencia, Padre de la gloria, que nos está viendo en esta hora, Señor, que tengan un corazón sensible, recíproco a tu palabra, Padre de la gloria, porque tú eres el único que transforma al hombre, Señor Jesús, que puede hacerlo nacer de nuevo, Padre, de su interior, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que nos mira y que sean tus palabras las que salgan de nuestra boca, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que le damos la bienvenida al programa Mujer de Hoy y le pedimos a nuestro Dios que esta mañana Dios abra su corazón y pueda hablarle ahí con la palabra de Dios. Amén. Así que le invito a que podamos leer el libro de Juan, su capítulo 3, del 1 al 6. Le vamos a dar lectura. Y dice la palabra de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo me quiero enfocar en dos como consejos, ¿verdad? Y lo que me llama más la atención es que el propio Jesús, hermana Astrid, le contesta a Nicodemo. Fueron palabras directas que salen de la boca de Jesús. Amén. Y yo me quiero enfocar en esos dos puntos, donde le dice el Señor Jesús a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y el segundo, el que no nace de agua y espíritu no puede entrar. Amén. Habla de dos verbos muy importantes, que es una, ver el reino de Dios aquí en la tierra, y otro es para entrar. Amén. ¿Verdad? Amén. Dos acciones. Entonces, ver y entrar. Así que yo en esos dos puntos me quiero enfocar en esta palabra, que fue realmente la palabra que Dios me dio, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿usted qué piensa, hermana Astrid, de que el que dice Jesús que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Amén. Aquí vemos que Jesús, le presenta un plan de salvación a Nicodemo, ¿verdad? Y humanamente, pues él no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Que cómo es posible entrar por segunda vez, ¿verdad? Sí.
pero él refería, espiritualmente, ¿verdad? Porque aquel que no acepta a Jesús, porque solo Jesús puede transformar nuestro interior, ¿verdad? Así es. Pero siempre y cuando el hombre reconozca la condición que se encuentra. Amén. Amén, amén. Sí, Jesús le hacía referencia porque, y muchas veces hay muchas personas que no entienden la palabra del Señor. Pero Jesús en tiempos pasados, a mí me gusta porque hablaba a través de parábolas. Amén. Le presentaba el Evangelio de una forma más fácil a las personas, ¿verdad? Y Jesús en este caso le dice a Nicodemo que si no nace de nuevo, ¿verdad? Que si no viene al Señor, el Señor ahí se está refiriendo, como usted dijo, a un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento es bien profunda esa palabra, hermana Astrid, porque un nuevo nacimiento es verdaderamente nacer en el Espíritu. Amén. ¿Verdad? Porque nacemos primero de la carne, un nacimiento que salimos, ¿verdad?, de nuestra madre, pero Jesús aquí, el nacimiento más importante es el del Espíritu. Amén. Y el del agua, que como le dijo acá. Entonces, una de las cosas es que el Señor en primer lugar le dice que si no nace de nuevo, no puede experimentar el reino de Dios. Ver es como experimentar el reino de Dios. Y a mí venía muchas cosas que realmente cuando uno viene al Señor empieza a experimentar muchas cosas. Amén. Empieza a ver ese reino, ¿verdad? Amén. Y el reino de Dios fue establecido por el mismo Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Él estableció su reino aquí en la tierra, porque para mí, cuando nacemos de nuevo, empezamos a tener una vida diferente. Amén. Hermana Astrid, amén, totalmente diferente. Cuando hemos nacido de nuevo, nos convertimos en una nueva creación. Amén. ¿Verdad? Ya, por ejemplo, es cuando vemos realmente los cambios en las personas que tienen mal carácter, son enojadas y tenemos muchas cosas antes de venir al Señor. Entonces, para mí personalmente, eso es ver el reino de Dios aquí en la tierra, ver transformado a una persona. ¿Por qué? Porque las personas nos despojamos de lo que éramos antes. Amén. Dejamos de hacerlo, dejamos la vida pasada, ¿verdad? Recordemos que ahí se refiere al agua, bautizarnos, ¿verdad? Sí, y el agua también es la que representa la palabra de Dios. Amén. Sí, el agua representa la palabra de Dios, que a través de la palabra del Señor es que somos transformados. Amén. Porque esa es una gran verdad. Sí, es a una través realidad. De su palabra somos Amén. Transformados. Sí, dejamos de hacer las cosas, como decía, el carácter. El Señor trabaja de adentro para afuera, ¿verdad? Porque incluso hasta nuestra forma de vestir la cambia, ¿verdad? Algunas personas tienden a usar ropa muy escotada, corta, pero cuando verdaderamente, decía usted, nacen de nuevo, hay cambios en el ser humano, ¿verdad? Cuando uno mira a esas personas, y yo siempre le digo a mi hija, una mujer no necesita usar corto para verse bonita, sí, le digo yo, y recordemos que somos hijas de Dios y tenemos que representar el reino de los cielos bien, ¿verdad? Porque somos cartas abiertas, ¿verdad? Pero es lindo que el Señor haga esos cambios en nuestra vida, ¿verdad? Porque, o a veces, yo me recuerdo una ocasión que había un billete de a 100 y entonces era falso, yo lo fui a cambiar y no se dieron cuenta. Todas esas cositas el Señor las va cambiando, ¿verdad? Y solos no podemos, definitivamente es el Espíritu Santo que va redarguyendo en uno y dice, no, eso no es correcto, ¿verdad? Y a mí me encanta la palabra del Señor porque Jesús fue directo con Nicodemo, como quien dice, ¿verdad, Nicodemo? Es lo único que tienes que hacer, amén, ¿verdad? Amén. Para poder ver mi reino aquí, amén, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un cambio. Amén. Yo quiero leer un pasaje de las Escrituras, amén, que habla de esto y se encuentra en Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos invita a que nos despojemos de lo que éramos antes, por eso dice el viejo hombre, de lo que éramos anteriormente, y dice que no revistamos de ese nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva vida, porque eso es lo que significa cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida. Amén. ¿Verdad? Amén. Quiero compartir un pasaje que se encuentra en San Juan 6:63 y dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y son vida. Amén. Amén. Hay una palabra que dice que la carne y el espíritu se oponen, ¿verdad? Y entre sí, pero la carne quiere hacer las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Bailar, escuchar música mundana, embriagarse y muchas cosas, hablar malas palabras, pero es una lucha entre el espíritu, porque quiere el espíritu orar, ayunar, vigilar, ¿verdad? Tener una relación con el Señor, ¿verdad? Que eso es lo que da vida. Amén. ¿Verdad? Y solo el espíritu es quien transforma todo el interior del hombre, ¿verdad? Y deja, como decía usted, la vida pasada, ¿verdad? Y todo aquí es hecho nuevo, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Señor poco a poco va transformando la vida del ser humano. Amén, amén. Y es impresionante la palabra de Dios, y realmente, hermana Astrid, solo a través de esta palabra puede nuestra mente ser renovada, amén, cambiada, ¿verdad? A través de la palabra. Cuando yo creo en la palabra de Dios, es que cuando yo creo en ella, yo empiezo a vivir conforme a lo que la palabra está escrito. Amén. Y algo que es bien difícil, yo creo que para todo ser humano, es hacerle el bien a aquel que nos hace el mal, ¿verdad? Porque humanamente uno quisiera vengarse, ¿verdad? Son deseos de la carne y uno se molesta y dice la palabra que es normal, pero muchas veces la carne, ¿verdad? Bueno, me las hizo, me las paga, ¿verdad? Pero esas cosas se vencen en el nombre de Jesús. A mí me ha tocado que vivirlas, vencer el bien con el mal con el bien, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor se glorifica y las personas se dan cuenta, esta persona realmente Dios la ha transformado. Amén, amén. ¿Verdad? Sí, así que realmente Dios, ¿verdad? Con su palabra nos habla directamente al corazón y a nuestra mente. Y la palabra, a mí me encanta cuando dice que la palabra fue inspirada por Dios, ¿verdad? Amén. Para redarguirnos, para corregirnos. Son 4 elementos que menciona que para qué fue la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios es que realmente es la que trae esos cambios, ¿verdad? Y tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que muchas veces decimos, si yo hacía esto y ahora ya no lo hago. Amén. Porque es el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Por eso el Señor se lo dice a Nicodemo, tienes que nacer de espíritu. Amén. ¿Verdad? Entonces es algo precioso, es una oportunidad que tenemos, hermana Astrid. Amén. Realmente aquí en la tierra es donde tenemos esa oportunidad de venir al Señor y tener una nueva vida en Dios, ¿verdad? Amén. Y tenemos que someter nuestros cuerpos realmente y la autoridad de la palabra para que haya cambio en nosotros. A mí me gusta una pastora que en una ocasión predicaba y dice, ¿verdad? Obligue a su carne, oblíguela, ¿verdad? A hacer las cosas del Espíritu. Amén. Porque podemos hacerlo, podemos vencer a nuestra carne y realmente podemos hacerlo, ¿verdad? Amén.
sí se puede vencer la carne, porque el hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no vamos a ser tentados, ¿verdad? De cualquier manera vamos a ser tentados, pero como nosotros ya sabemos la palabra, tenemos que vencer todas esas tentaciones, y una arma bien poderosa es la oración. La oración, que es el único vínculo que tiene el ser humano con Dios, ¿verdad? Y el único que nos puede ayudar a vencer toda tentación, ¿verdad?, es el Señor. Y cuando una persona nace de nuevo, dice que nuestro espíritu nace y comienza a vivir en comunión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es tan lindo porque somos guiadas por Él, ¿verdad? Amén. Cuando verdaderamente reconocemos que el único que puede hacer esos cambios es Dios. Hay muchas personas que dicen, bueno, esta vez es la última vez que voy a fumar, es la última vez que voy a tomar, pero no pueden dejar de hacer eso, ¿verdad? Sin la ayuda del Señor. Dice la palabra que sin mí nada podéis hacer, sí, amén, ¿verdad? Amén. Y solo con Él vamos a poder vencer muchas cosas. Y realmente cuando Jesús le dice a Nicodemo, Jesús estaba refiriendo, hermana Astrid, a una nueva persona. Amén. Porque un nuevo nacimiento es como ¿cómo profundizar esta palabra? Ser una persona diferente. Amén. ¿Verdad? Ya no podemos seguir siendo las mismas personas. ¿Por qué razón? Porque tuvimos un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. En el Espíritu de Dios, y es algo precioso, y el Espíritu de Dios es el que empieza a ayudarnos, empieza a hacer esos cambios, empieza a fortalecernos para que no hagamos lo que teníamos y hacíamos en una vida vieja, en una vida pasada, como dice las Escrituras, ¿verdad? Una vida que ya pasó. Entonces Dios nos convierte en unas nuevas personas. Amén. Diferentes. Amén. Eso es lo más lindo, que nuestra vida cambia totalmente, ¿verdad? Y hace cambios. Recordemos que la mujer es la que siempre busca más de Dios, sí, más que el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros hijos miran que nosotros oramos, nosotras nos sometemos a Dios, estamos no solo siendo guiadas nosotros por el Espíritu, sino nosotros guiamos a nuestra familia, ¿verdad? Porque un pastor decía la otra vez, decía la palabra, él se refería a un versículo de la palabra y decía, entrar en nuestra habitación y cerrar la puerta, oremos al Padre, ¿verdad? Pero el pastor decía muchas veces, no siempre es bueno cerrar la puerta. ¿Por qué? Para que nuestros hijos se den cuenta que los padres oramos, ¿verdad? Y ellos, recordemos que ellos, más que hablarles y hablarles, ellos se dan cuenta de nuestras acciones, ¿verdad? Porque uno le puede decir, mira, hace esto y el otro, pero nosotros los convencemos a través de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y que el Señor es el único que hace esos cambios en nuestra vida, ¿verdad? Mi mamá ya no es enojada, mi papá ya no es enojón, ya no nos grita, ¿verdad? Pero es el Señor, es quien hace esos cambios. Sí, pero Él lo hace, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer la otra parte. Amén. Porque cuando yo escucho una prédica, cuando leo la palabra y veo lo que dice en ella, entonces yo tengo que aplicar esa palabra para que también, ¿verdad? Uno mismo tiene que poner, porque si dice la palabra nos dice muchas cosas, y yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Cuando yo leí por primera vez, y yo lo he testificado varias veces, que yo era una persona muy gritona, hermana Astrid, yo gritaba demasiado. Y cuando yo leí en las Escrituras, que no salga de vosotros toda gritería, yo dije, Señor, definitivamente tengo que dejar de gritar, porque la palabra me lo está diciendo. Entonces eso pasa, que yo me despojo de lo que yo era antes, de mis nuevas vestiduras, ¿verdad? De mis viejas vestiduras, para que esas nuevas sean las que permanezcan en mí. Amén. Por eso dice el Señor, despojados del viejo hombre y renovados de un nuevo hombre. Amén. ¿Verdad? Es que está diciendo, ¿verdad? Tienes que dejar de hacer
lo que tú hacías antes. Amén. Porque qué triste es ver a una persona años en la iglesia y no haya un cambio en esa persona, hermana Astrid. Amén. Eso es muy triste, estamos dando un mal testimonio. Y cómo esa persona quiere ver y quiere experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Si es que realmente yo voy a experimentar su reino cuando haya un cambio en mí, Amén. en mi corazón, en mi mente. Amén. Ahí es cuando yo realmente empiezo a experimentar cosas nuevas del Señor, ¿verdad? Amén. Para mí era algo que yo decía, Dios mío, ¿cómo es que las personas dicen tuve una visión? Ahora es algo que yo experimento, yo he tenido visiones en el Señor y eso es ver su reino aquí en la tierra, Amén. ¿verdad? Amén. Con las cosas que vivimos a diario con Dios, hermana Astrid. En una ocasión, al salir del primer culto, ¿verdad? Saludé a una hermana, pero yo la miraba con un rostro tan lindo y yo decía, Dios mío, cómo viene de bien maquillada la hermana, ¿va? Y la saludé y todo y le dije, hermana, qué lindo el maquillaje que usted tiene. Pero si yo no me he maquillado, me dijo, pero era espiritualmente porque le veía un rostro lindo, con un color de sombras y un rubor precioso, pero eso era espiritualmente, ¿verdad? Pero yo quería, le pregunté, ¿verdad? Qué lindo maquillaje. No, si yo no traigo ningún maquillaje, me dijo, pero era la gracia y el favor en esa persona. Y esas son las cosas que el Señor, que uno va experimentando en el Señor a través del tiempo, a través de la búsqueda, a través de ese verdadero cambio, porque tiene que ser un verdadero cambio, no es algo de apariencias, ¿verdad? Porque entonces ahí no vemos la mano del Señor. No. Y lo más grande es que tenemos que nacer de nuevo para entrar a ese reino, hermana Astrid. Amén. Entonces, esa es la segunda parte del programa que vamos a hablar, ¿verdad? Lo que tenemos realmente que cuidarnos para poder entrar al reino de Dios, porque Amén. qué triste es poder experimentar por un tiempo su reino aquí en la tierra. Amén. Y no poder entrar en él, ¿verdad? Entonces eso para mí es algo triste y es algo que me da mucho temor, porque he escuchado muchos testimonios de lo que hablan personas que fueron al infierno y yo digo, Señor, guárdanos de eso, Señor, de no perder nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Y a eso se refiere el Señor, que hay que ser una nueva persona para poder entrar a ese reino, ¿verdad? Amén. Así que vamos a ir a un corte y luego estamos con ustedes. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame.
Señor, a rendir mi corazón. Yo le quiero más y quiero más de ti. Toma mi necesidad y dame tu preciosa paz. Y quiero más de ti. Dame, y dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Y dame, dame, dame más de ti. Y quiero más de ti. Más en tu presencia, Señor. Oh, Señor. Tiene el amor que te amo, Señor. Levanta tu voz, dilo. Y dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Y dame, dame, dame más de ti. Y quiero más, quiero más, yo quiero más y quiero más de ti. Queremos más de tu presencia, Señor. Ahí donde tú estás en ese momento, el Señor está ministrando a tu vida. No importa el momento en el que nos encontramos, tú dile: Señor, yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu perfecta paz. La presencia del Señor abraza, la presencia del Señor conforta, la presencia del Señor nos da vida. Y hoy te ministra ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación. Él te dice: yo estoy contigo. Él te dice: nada te faltará, porque Él cuida de ti, Él cuida de mí. Y hoy, Señor, en esta hora nos presentamos a ti, diciéndote: dame más de ti, Señor, dame más de ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, Dios. Yo quiero más de ti. Yo quiero salud, yo quiero vestido, yo quiero alimento, pero yo quiero más de tu presencia, Señor. Díselo ahí donde estás: yo quiero más de ti y quiero más. Una vez más, dilo: quiero más. Quiero más de ti. Aleluya.
Estamos acá nuevamente y el segundo episodio, por decir así, ¿verdad? De esta palabra es donde el Señor le dice a Nicodemo y le responde lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es algo que nos confronta, hermana Astrid, ¿verdad? Porque la primera le dice que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y el segundo, los dos son importantes porque esto significa que debemos de cuidar nuestra vida para poder entrar a ese reino. Amén. ¿Verdad? Y ahí es cuando realmente, ¿verdad?, nos lleva el Señor de esta tierra y poder entrar y disfrutar de lo que el Señor, de las maravillas que el Señor ha preparado para nosotros allá con Él, ¿verdad? Amén. El Señor Jesús, cuando entra en nuestro corazón y nosotros le recibimos, dice que es un reino que se establece en el corazón de las personas, ¿verdad? Es algo sobrenatural, esos cambios que el Señor empieza a hacer en nuestra vida, hasta nosotros mismos nos admiramos, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, si antes yo usaba ropa corta, esa ropa pues nosotros mismos la eliminamos de nuestro closet, ¿verdad? Y realmente empezamos a caminar en los caminos que el Señor quiere, ¿verdad? Porque Él ha venido a ofrecer vida y vida abundante, hermana Araceli, pero uno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Representar bien al Señor y cómo con nuestra forma de vivir. Amén. ¿Verdad? Porque, y si no hay esos cambios, no entramos al reino de los cielos. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Más triste. Que nos quedemos, ¿verdad? Porque Él nos está dando esa libre albedrío, ¿verdad? Y esa oportunidad, porque en Deuteronomio dice, escoge bien, pues, la vida, ¿verdad? O la muerte. O la muerte. Y la pone Él delante de ti, dice, pongo la vida y la muerte, escoge. Deuteronomio 28 lo dice, ¿verdad? Yo he leído bastante ese pasaje, va todas las bendiciones y las maldiciones que uno puede escoger, ¿verdad? Porque el Señor es así, caballeroso, ¿verdad? Que nos da esa libertad, escoge pues. Amén. ¿Verdad? Hay un pasaje en las Escrituras donde dice que de qué sirve haber ganado el mundo y perder nuestra alma. Entonces, ¿de qué sirve haber adquirido posesiones materiales aquí en la tierra, y haber adquirido muchas cosas y perder nuestra alma, que es una vida eterna, hermana Astrid? Amén. Una vida eterna. Yo hace unos días vi un testimonio en Canal 27, en el canal de la Nueva Familia, y era un testimonio de la vida real, de un doctor, de un médico que era cristiano, el médico, ¿verdad? Pero él quería tener una experiencia con Dios, qué pasaba después de la muerte. Y como era un médico, sabía inyectarse un medicamento que eso era letal. Entonces, él tenía un gran amigo médico ahí en el hospital, y él se inyecta eso, y antes de inyectárselo, él llama a su amigo, al médico, y el médico acababa de salir del hospital, y él regresa y corre para irle a salvar la vida. Y él, en ese proceso, cuando él se inyecta eso, que las personas ya realmente no volvían a la vida, pero Dios, como sabía que él lo que quería tener una experiencia, porque él quería ver qué realmente pasaba. Y entonces el amigo, ¿verdad?, le empieza a dar esos toques que dan eléctricos. Y cuando Dios le empieza a mostrar el infierno y ve que su papá está en el infierno, hermana Astrid, ve que su papá ve a un maestro que tuvo, y entonces dice, ¿cómo es que están aquí? ¿Verdad? Y solo los vio, pero no le hablaron. Y entonces cuando él empieza a ver las personas que él conocía que estaban en el infierno, él empieza a tener un temor tremendo y dice, Dios, sácame de este lugar.
quiero regresar. Y el Señor en su infinita misericordia lo regresa, Gloria a Dios. lo regresa, pero él tiene esas experiencias. Entonces, tremendo. Entonces él empieza a compartir lo que Dios le había mostrado, Gloria a Dios. ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces él anhelaba tener esa experiencia con Dios y dijo, no importa que me muera, pero cuando él realmente vio la realidad de lo que era y que vio a su papá en el infierno, y él se puso muy, muy triste. Pero eso es lo que sucede. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que hacer, cuidar nuestra vida, Amén. ¿verdad? Arrepentirnos, ponernos a cuenta todos los días con Dios para poder entrar, tener derecho a entrar al reino del Señor, hermana Astrid, Amén. ¿verdad? Es una realidad, muchos no creen en el infierno, ¿verdad? Pero es una realidad. Y recordemos que nosotros tenemos escoger el bien y el mal, como dice Deuteronomio, y realmente Dios hizo el infierno, pero no para el ser humano, Sí. sino para Satanás y sus demonios, pero uno elige a dónde quiere ir, Sí. ¿verdad? Y cómo vamos a elegir nosotros el bien, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros un día estemos con Él en su reino, ¿verdad? Y gozar de esa paz. Yo recuerdo que en una ocasión tuve un sueño, pero tenía 16 años. Y íbamos como unas 5 personas en un helicóptero. Y yo ya lo he compartido algunas veces. Y entonces en un área verde, como en un bosque, iban dejando a cada persona, mire, a usted le toca que bajarse aquí, aquí. Y en eso llegó mi turno. Y me bajé del helicóptero y se fue. Y había un ancianito limpiando el área verde. Y yo le pregunté, señor, le dije, disculpe, ¿aquí dónde es? Y entonces él me dijo, aquí vienen a dar las personas que se portaron bien, así me lo dijo. Y entonces, de verdad le dije yo, sí. Y entonces yo recordé, y mi mamá, dije yo, a mis hermanos, y yo quería llorar, y yo no podía llorar. Y entonces yo hacía, y no podía llorar. Mire, mija, me dijo, aquí ya no hay llanto ni sufrimiento, aquí todo es felicidad. Era una felicidad, una paz que yo podía sentir. Qué lindo. Indescriptible, que ya no se recuerda ni de mamá, ni papá, ni hermanos. Nada, no hay tristeza en ese lugar. Yo lo pude experimentar cuando tenía 16 años. Y esas son las cosas que el Señor tiene, que podemos tener nosotros con el Señor, ¿verdad? Son cosas reales que pasan, ¿verdad? Y esa es la paz que el Señor quiere, que un día estemos con Él, ¿verdad? En su reino. Pero ¿cómo podemos alcanzar ese reino? Es a través de vivir una vida en santidad, de apartarnos del pecado, porque yo le digo al Señor, Señor, aquí hay tanta perdición en esta tierra. Esta tierra fuera otra si todos fuéramos cristianos, ¿verdad? Pero lamentablemente hay mucho pecado. Y yo le digo a mis hijos, estamos en el tiempo como Sodoma y Gomorra, porque no hay respeto. Los jóvenes ya no respetan cuando una persona adulta está, dicen muchas malas palabras, fuman, toman. Y es triste eso, porque recordemos que esperamos la segunda venida del Señor, y es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Y por eso es que el Señor Jesús le recalca a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar a mi reino, ¿verdad? Amén. Porque Nicodemo era un hombre muy preparado, era un erudito de la palabra de Dios, Amén. era un maestro de la ley, mas sin embargo lo del Señor lo ignoraba, ¿verdad? ¿Qué había que hacer realmente para nacer uno de nuevo? Y así hay muchas personas que están confiadas, yo soy bueno, yo hago buenas obras aquí en la tierra, y Dios va a ver esto y yo voy a poder entrar, voy a poder ser salvo, ¿verdad? Amén. Pero es una idea errónea, hermana Astrid. Amén. Realmente, para poder entrar al reino del Señor, tenemos que tener una vida recta, una vida honesta. Tienen Amén. que haber esos cambios que marcan la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, yo he dicho siempre algo, que la vida cristiana la aprendemos a vivir aquí en la tierra. Amén. Porque es lo que el Señor, y al Señor agradamos cuando usted y yo aprendemos a vivir esa vida, hermana Astrid. Amén, porque recordemos que
los ojos del Señor están puestos sobre sus hijos, ¿verdad? Porque yo siempre le digo al Señor, Señor, delante de ti estamos desnudos y no podemos ocultar nada. Nada podemos ocultar. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Amén. Y Él conoce nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Amén. ¿verdad? Amén. No podemos ocultar nada, no somos perfectos, todavía estamos en esta carne, podemos pecar, pero Dios es bueno para perdonarnos, es misericordioso, pero Él lo que quiere Amén. es cambios, ¿verdad? Recuerdo un testimonio de un joven que estaba en el ministerio de alabanza. Yo creo que usted lo compartió en el ayuno del día lunes, y cuando llegaba a su habitación, porque vivía solo, se ponía a fumar. Sí, sí. Y entonces él tuvo un sueño donde el Señor, Sí. llegó allá, en el portón donde está el ángel, y él dijo, yo soy fulanito, le dijo. Entonces le dijeron que su nombre no aparecía ahí en Sí. esa lista. Sí. Y entonces, ¿cómo que no? Le dijo, pero si yo estaba en el ministerio de alabanza en la tierra, en tal iglesia. Ay, le dijo, aquí parece tu nombre, pero el humo lo borró, Sí. ¿verdad? Y cuando usted lo compartió, yo dije, santo Dios, Él se da cuenta de todo, hermana Araceli. Y aquí en mi iglesia, una hermana, fue algo que yo me impacté, y es algo que a uno mismo le ayuda, a uno a seguir adelante, a seguir firmes en el camino del Amén. Señor, porque cuando el servicio del día domingo terminó, esta hermana me buscó, me abordó ahí en el parqueo, me dijo, hermana Araceli, quiero hablar con usted, me dijo. Sí, hermana, le dije yo. Me dijo, anoche tuve un sueño y estaba esperando que llegara el domingo y sentí compartírselo, hermana. Tuve un sueño donde estaba el trono del Señor y estaba un ángel llamando. Yo vi la lista que él tenía en su mano y llamaba a las personas que eran salvas. Y yo esperando, yo decía, ahorita me va a llamar a mí, ahorita me va a llamar. Y nunca me llamó. Entonces dice que en el sueño se acercó al ángel y le dijo, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo el ángel. Y le dijo ella su nombre. Sí, le dijo, aquí está, pero tu nombre está tachado, le dijo. Porque llevas una vida no recta, le dijo, ante el Señor. Y dice que ella empezó a llorar en el sueño y se despertó. Y me dijo, hermana, me dijo, estoy muy triste. Y yo le empecé a hablar, ¿verdad? Me le dije, hermana, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, porque Dios es perdonador, es un Dios perdonador. Y el Señor la va a perdonar. Y haga un nuevo compromiso con Dios y reconcíliese. Amén. Eso voy a hacer, me dijo ella, ¿verdad? Y ella hasta la fecha es cristiana, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, el sí, Señor nos da todos esos sueños para animarnos, Sí, el Señor, para corregirnos. exacto. No estás bien, porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero el Señor, que todo lo ve, todo lo sabe, eso está mal, Sí. ¿verdad? Tienes que cambiar esa vida, ¿verdad? Porque a veces llevamos una vida cristiana a medias, ¿verdad? No una verdadera tibia, ¿verdad? Un pie adentro de la iglesia y otro En el afuera. mundo, afuera. Y eso es lo que el Señor no quiere. Él Amén. quiere, dice, que no seamos tibios, ¿verdad? Sí. Si no, te vomitaré de la boca. Él quiere un verdadero cambio, como se lo decía Nicodemo, un verdadero cambio en nosotros, ¿verdad? Porque se nota cuando una persona hay cambios, ¿verdad? Porque reconoce que el único es Dios, Amén. ¿verdad? Que puede cambiar esa vida, esa forma de vivir, y es el único que tiene el poder para transformar al ser humano. Amén, amén. Es una verdad, y realmente Dios es tan bueno, tan lindo que es el Señor, hermana Astrid, porque Él siempre nos recuerda su Amén. palabra y siempre está hablándonos para decir, hija, ¿verdad? Mejora, mejora. Amén. Porque yo sé que la palabra nunca regresa vacía. Amén. Siempre, ¿verdad? Hace el trabajo por lo que la palabra fue enviada aquí a la tierra, hermana Amén. Astrid, ¿verdad? Porque si no existiera la Biblia, ¿cómo podría uno saber la palabra del Señor, verdad? A mí me gustaría que hiciéramos una oración, hermana Astrid, Amén. ¿verdad?
para pedirle al Señor por aquellas personas que si le han fallado al Señor, que si no están bien por el momento en Dios, pues que se reconcilien, ¿verdad? Y hagan un nuevo pacto con Dios, ¿verdad? Un nuevo compromiso con el Señor, porque es algo lindo, hermana Astrid, ¿verdad? Yo no sé, pero el día que yo acepté al Señor, yo me sentí tan feliz, había una paz en mi corazón que yo nunca había sentido. Yo decía, Dios mío, qué lindo esto que estoy experimentando, Señor. Yo lloraba, ¿verdad?, con la palabra del Señor, cuando veía un mensaje, algo que yo nunca había experimentado. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces me gustaría que oráramos, hermana. Amén. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que aquellas personas que se han alejado de ti, Señor, que se han enfriado, que están desanimadas, sea tu Santo Espíritu que las traiga nuevamente a esa forma de vivir que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor, que ellos hagan un nuevo pacto, Señor, que ellos hagan un compromiso, Señor, renueven ese compromiso, esas promesas que un día las hicieron y no las cumplieron, Señor, que ellos, Señor, cumplan, que ellos regresen a tus caminos, Padre, para obtener esa salvación que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor. Perdona, Señor, a aquellas personas si te hemos fallado, Señor, pero sé que tú eres un Dios de oportunidades, Padre, y sé que tú das una oportunidad a aquellas personas que se han alejado, que han roto ese compromiso contigo, que no han cumplido esas promesas, Señor. Bendícelas. Vuelve a enamorarlos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús para que puedan ser salvos, Señor, y puedan estar un día contigo, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Así que esta mañana te queremos hacer una invitación. Si le has fallado al Señor, amén, si no está bien tu vida por el momento, te invitamos en esta hora, en este momento, a que puedas reconciliarte con el Señor. Amén. Porque Dios es un Dios de oportunidades, un Dios maravilloso. Así fue mi vida. Ya anduve muchos años, ¿verdad? Me aparté del camino de Dios, pero alabo al Señor porque tengo 22 años para la honra y la gloria del Señor, de nunca más volví atrás, hermana Astrid, ¿verdad? De serle fiel al Señor, y soy feliz con la vida que Cristo nos da de verdad. Porque la paz y todos los beneficios que tenemos con Dios no lo obtenemos con el mundo, hermana Astrid, ¿verdad? Amén. Amén. Solo el Señor lo puede bendecir a uno de una forma sobrenatural. He visto la mano del Señor, pero Él lo que quiere es compromiso y fidelidad. Amén. Es lo que Él quiere. Amén. Para que podamos ver su gloria. Amén. Así que si te has apartado de la iglesia donde tú te congregabas, te invitamos esta mañana que regreses. Si no, aquí está nuestra iglesia, ¿verdad? Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Serás muy bienvenida, muy bienvenido a la iglesia, ¿verdad? Busca tu refugio, que es en el Señor, ¿verdad? Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice su palabra. No vas a poder encontrar una mejor ayuda que el Señor. Él es nuestra mejor ayuda en toda situación. Y nada de esto que solo nos ayuda, sino que te cambia el corazón, te cambia la mente, quita toda la tristeza de nuestro corazón, toda la amargura. Y todo, solo el Señor lo puede hacer. Amén. Él nos transforma. Y vemos su mano de poder porque Él es misericordioso, ¿verdad? A veces tenemos que hacer un pago y llega la fecha y el Señor justamente en el último minuto, el Señor provee, ¿verdad? Su mano no se ha cortado, dice la palabra, para poder bendecir a sus hijos. Amén. Y esas son las experiencias grandes que tenemos en Dios. Amén. Es lindo experimentar el favor del Señor, esos milagros de sanidades, de provisión. Es lindo y eso hace que nos acerquemos más al Señor, que confiemos más en el Señor, porque Él es todopoderoso.
Amén. Él dice su palabra que es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él nunca cambia, ¿verdad? Pero Él quiere sinceridad, ¿verdad? Él quiere sinceridad, que nosotros nos acerquemos a su trono confiadamente y le pidamos. Amén. ¿Verdad? Amén. Como dice un canto de Rabito, que sinceridad es la palabra, ¿verdad? Amén. Mayor, algo así dice ese canto, que es la que se necesita para entrar al reino de Dios. Amén. Y yo a veces, muchas veces digo, ay Señor, qué lindo es el día que tú me lleves y poder ver tus maravillas allá contigo, Señor, ¿verdad? Esas experiencias, yo las anhelo tener, no sé si tú las anhelas tener, pero yo las anhelo tener, hermana Astrid, ¿verdad? Amén. Ver esas maravillas del Señor y lo que Él tiene para nosotros, tal vez no lo conocemos por el momento, ¿verdad? Y no lo podemos ver, pero está escrito en su palabra y son promesas del Señor. Y el Señor, como dice su palabra, que no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta. Amén. De sus promesas, ¿verdad? Él dijo que Él se iba y a preparar morada para vosotros, dice, para nosotros, ¿verdad? Los que caminamos con Él. Entonces, cuida tu vida, guarda tu vida y anímate. Yo te invito a que tomes ánimo, a que te mantengas en el camino del Señor. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, pero nada es eterno aquí en la tierra. Dios nos ayuda a salir de todas esas situaciones adversas que muchas veces vivimos, pero lo más importante es donde dice la palabra que nos sometamos al Señor, resistamos al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. ¿Verdad? Dice Satanás, con esta yo no puedo, con él yo no puedo, así que se aparta de nosotros, ¿verdad? La vida en Cristo es una vida abundante, una vida maravillosa, una vida feliz, ¿verdad? No es ningún invento, sino que realmente es lo que yo vivo y es lo que yo te puedo hablar y testificar, que Dios transforma nuestra vida, ¿verdad? Amén. Así que te damos gracias por habernos permitido llegar hasta tu hogar, que Dios te bendiga y no olvides sintonizar el programa Mujer de Hoy los días martes 9 de la mañana y los días jueves y su reprise el día sábado 5 de la tarde y día domingo 5 de la tarde. Que Dios te bendiga y gracias, hermanita Astrid, de veras, muchas gracias. Es una bendición compartir la por palabra de Dios. estar acá, ¿verdad? Y es algo lindo porque aparte de ser hermanas, pues es mi amiga, ¿verdad? Así que le doy gracias por estar aquí. De nada, Y hermano. una bendición grande compartir la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.